Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2. Y hoy vamos a ver un par de cosas o conceptos importantes e interesantes que son los archivos con Python. Vamos a empezar con leer un archivo. Leer archivos en Python es relativamente fácil. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el archivo debe de existir. Por ejemplo, voy a crear un archivo de texto. Vamos a colocar datos.txt. Lo estoy guardando en el mismo lugar donde tengo todos mis archivos de Python, o en este caso mi notebook. Y aquí voy a escribir algunos datos, como por ejemplo 085 90 312 Leonardo. Y aquí voy a colocar algún otro dato, como por ejemplo, no sé, 2008. Vamos a suponer que yo quiero leer esos datos a partir de un archivo. Bien, este archivo, repito, está en el mismo lugar donde tenemos nuestra libreta o nuestro archivo de Python. Vamos a colocar un poco de documentación. Para leer un archivo basta con utilizar el constructo, la función open. Vamos a colocar que mi archivo va a ser igual a open, y dentro de open vamos a colocar la ruta de donde está nuestro archivo. En este caso simplemente voy a darle el nombre porque está en la misma carpeta, datos.txt. Obviamente esto es como una cadena, así que tengo que corregir esto porque está un poco mal. Una vez que ya tenemos que le damos open, por defecto Python va a abrirlo en modo de lectura. Si yo quiero imprimir cada línea dentro de ese archivo, los archivos, al ser iterables o secuencias, puedo abrirlos directamente, puedo recorrerlos a través de un ciclo for línea in archivo. Print línea. Y ahí podemos ver el resultado. Hay que tener cuidado porque una vez que hemos hecho este for, el archivo queda completamente recorrido, es decir, ya llegó al final del archivo, por lo tanto no hay más información. Si yo, por ejemplo, trato de extraer un poco más de información, por ejemplo con la función read archivo.readLine, ok, me equivoqué, no es readLine, es read, que nada más es así, line. Voy a decir que está vacío, es decir que no tiene nada, porque ya lo agoté. Y como ya está agotado, lo ideal sería cerrar el archivo. .close. De tal manera que en este momento la variable archivo ya no tiene nada, está vacía. Sin embargo, esto a veces es un poco incómodo, el hecho de tener que abrir, luego recorrer y posteriormente cerrar el archivo. Para mejorar la manera en la cual trabajamos con un archivo, podríamos mejor guardar o almacenar toda la información del archivo en, por ejemplo, una lista. Yo voy a colocar que una lista vacía. Voy a abrir de nuevo el archivo, lo voy a abrir en modo de lectura. Y dentro del archivo voy a invocar a línea
básicamente el for que ya tenía aquí. Y voy a guardar en mi lista cada línea. En este caso voy a usarla como si fuera una pila. Voy a ocupar una pila. Bueno, no necesariamente como una pila, pero sí es almacenar dentro información. Y termino con un archivo.close. De esta manera mi archivo se abre, se crea en la lista y la lista ya la tengo preparada para poder trabajar. Hacemos un print sobre la lista. Ahora nos aparece así que no está identificando correctamente la información. Entonces vamos a colocarle, bueno, no que esté identificando, sino que es demasiada información para publicarla. Vamos a imprimir los datos de la lista. Si pongo print lista posición 0, interesante, ahí tenemos una situación. Yo tengo un error, porque coloqué aquí lista.appendLista. Esto es completamente incorrecto. Aquí tendría que haber colocado línea. Entonces vamos a corregir, voy a ejecutar de nuevo esta línea y me está dando un error. Me dice líneas no está definido y es que yo le puse línea, no líneas. Otro error. Ahí está. Y tenemos el número de control, bueno, un número, un nombre y otro número que se representa un año. Cuando yo ejecuto esto, vemos que nos coloca los datos. Ojo, hay un salto de línea. Ese salto de línea nos dice que si yo quiero trabajar esto como un número me podría dar un problema. Lo ideal sería retirar esos saltos de línea. Les daré un consejo, aunque ya se trató en un video pasado. Yo utilizaría strip, el método strip de las cadenas para borrar esos saltos de línea. Bien, entonces aquí tenemos una secuencia donde tenemos una lista, abrimos un archivo y metemos todo lo del archivo dentro de la lista. El defecto de hacer esto es de que toda nuestra información está en memoria. ¿Qué otra opción tenemos? De hecho, una manera más propia de que este código funcione es usando un bloque de wait. El problema con usar estas líneas es que tenemos una variable huérfana que es archivo, que ya está cerrada, pero que si hubiera un problema con datos nos mandaría una excepción. Ya en algún momento trabajaremos con las excepciones, pero de momento esta sería una situación que nos daría algún inconveniente. De hecho, agrede, voy a cambiarle el nombre y vamos a notar que inmediatamente tengo un error. Y hay maneras de poder evitar este error sin necesidad de trabajo de excepciones. Ahí es donde vamos al siguiente ejemplo, que es con el bloque rest. Ups, esto era como markdown. Un bloque de with en Python es un bloque de información donde cierto tipo de constructos de Python tienen un protocolo en especial. Este protocolo en especial nos dice que si el objeto está vacío manda un error, simplemente no va a mandar una excepción, el código va a correr de manera fluida. Eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus ventajas. Una de que si por ejemplo tu código no está preparado para continuar, incluso si no logró extraer información, podría dar problema. Ahora, en el ejemplo que actualmente tenemos, donde tenemos que llenar una lista, ese no es un problema, porque si no hay datos en el archivo, simplemente la lista va a quedar vacía. Entonces, vamos a checar cómo funciona esto. Coloco lista igual a una lista vacía. Ahora dentro voy a colocar un bloque de wait. Dentro voy a llamar a la misma función que me genera el objeto archivo. Y aquí lo voy a colocar como datos open, y datos.txt. Lo voy a abrir en modo de solo lectura. Y luego voy a colocar identificador as como yo quiero que ese archivo se llame.
Es muy similar a lo anterior, yo aquí le voy a colocar archivo, pero la diferencia es que cuando este bloque de with termine, va a dejar de existir la variable archivo. Vamos a ver. Entonces yo aquí estoy cargando archivo aquí y esta línea solo será efectiva si se logra abrir mi archivo, mis datos.txt. Dentro voy a dar al for línea in archivo y dentro voy a guardar en la lista la línea. Posteriormente ya no tengo que hacer el close, eso ya no me importa. Si ya no voy a realizar ninguna otra operación, termino mi bloque de with y simplemente voy a imprimir la lista. Print lista. Y ejecutamos. Tenemos el mismo efecto, fueron menos líneas. Pero ¿y qué pasa si por ejemplo tengo el nombre de archivo incorrecto? Por ejemplo con una O. Bueno, aquí sí nos está mandando la excepción de que no logró abrir el archivo. Es interesante porque se supone que debería de evitar la excepción, pero bueno, después revisaré un poco más a detalle. De cualquier manera, con esta instrucción la ventaja que tenemos es que archivo deja de existir. Esta variable de aquí, para cuando llega a la línea del print, ya no existe. De tal manera que si yo trato de hacer lo mismo que hice acá de archivo.readline, ni siquiera me va a mandar una cadena vacía. Fíjense, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el archivo ya está cerrado. Ya no puedo realizar nada. Entonces los bloques de with me ayudan a generar bloques donde estoy abriendo información. ¿Qué pasa si el archivo está vacío? Simplemente se va a quedar con una lista vacía. Son dos maneras de abrir y trabajar con archivos. Ahora, una recomendación que yo podría darles en torno a esto es que ya que tengamos los datos en una lista tenemos que procesar la información y eso a veces implica tener que curarla. ¿Qué me refiero con curarla? Bueno, a que por ejemplo yo tengo esos saltos de línea y a lo mejor yo no quiero dichos saltos de línea. Entonces ¿qué podría hacer? ¿Cómo puedo retirar los saltos de línea? Ya lo habíamos visto, ya habíamos trabajado con la instrucción strip, pero ¿cómo puedo hacer ese recorrido? Pues podemos hacer lo siguiente. Creamos una nueva lista, una limpia, y dentro voy a mandar a llamar a mi for por cada línea dentro de mi lista y voy a colocar que en la limpia se va a guardar los mismos elementos, pero le vamos a aplicar un strip. Al final voy a imprimir la lista limpia. Y anotamos que nuestros saltos de línea han desaparecido, lo cual nos ayuda a mejorar el cómo vamos a trabajar la información. Bien, ahorita fue la parte de leer archivo. En un futuro vamos a hacer uno sobre cómo escribir archivos, pero hasta aquí le vamos a dejar. Y sin más, por el momento, hasta luego.